Bendiciones, soy el pastor Jesús Díaz Silva, sirviendo a mi Señor Jesucristo en el Ministerio Internacional de Estudios, Consultoría y Consejería Bíblica. Hoy es viernes 28 de junio de 2024 y estamos en disposición de compartir un poco más de la palabra de Dios en este día, porque todos los días son buenos para hablar de la palabra de Dios. En mi reloj son las 10:44 de la mañana. Entonces, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el Salmo 127, versículo 3. Dice la palabra: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Gloria a Dios por su palabra. Y vamos a abordar el tema de protegiendo a nuestros hijos. Dice que los hijos son un fruto de estima, de alta estima para Dios. Es una alta estima para Dios porque los frutos son herencia de nuestro Dios. ¿Y cuánto tendremos que proteger aquello que heredamos de un Padre bondadoso? De un Padre que todo cuanto nos lo da por amor, de un Padre que cuando designa una responsabilidad hacia nosotros lo hace porque quiere que maduremos en aquellos aspectos positivamente humanos o humanamente positivos que esta designación que nos hace pueda tener, como es criar, educar, ver crecer a los hijos, ver cómo los hijos dan fruto de integridad, fruto de sabiduría, que por supuesto los primeros canales de esa sabiduría que ellos van a tener son sus padres. Pero el mundo se encuentra justamente frente a una cosmovisión muy compleja, una cosmovisión muy agresiva desde todos los puntos de vista, incluido el punto de vista espiritual, que es en el que más vamos a enfocarnos. Y yo tengo aquí algunos aspectos a tratar acerca de este versículo, donde hablamos me estoy refiriendo al Salmo 127.3. Me gustaría compartir con ustedes algunas anotaciones, reflexiones que tengo acá. Los hijos son bendición de Dios. Es muy cierto que los hijos son una bendición de Dios. Y si vemos en este Salmo, el 127.3, se hace un énfasis. Se hace un énfasis en que son un regalo. Son un regalo de Dios, son un don de Dios. Por tanto, los hijos son una joya que tenemos dada por Dios, una joya que nos debe dar gozo tener, porque hacia los hijos nosotros podemos verter todo el amor que de Dios recibimos, ese amor paternal, ese amor sin igual, ese amor que no van a encontrar en ningún otro lugar que no sea a partir de los padres, si es realmente un amor como la Biblia lo manda, un amor cristiano. Los hijos deben ser motivo de fortaleza. Cuando una persona, hombre o mujer, cuando una persona tiene hijos, debe saber que está multiplicando todo su ser en ellos. Por supuesto, cada muchacho, cada niño va creciendo y tiene una individualidad. Pero esa individualidad va a ser fomentada y enriquecida por aquellos valores que podamos aportarle. Él va a ser un individuo independiente de los demás, va a ser una unidad, por decirlo de alguna manera, independiente a las otras, una unidad de vida, con sus propios intereses, anhelos, inquietudes, perspectivas, ideas. Va a tener un alma, que es el depósito de todas estas cosas, de la voluntad. Y esa alma va a ser enriquecida, va a ser fortalecida, va a ser conformada por aquellas virtudes que le podamos transmitir. Por tanto, es una gran responsabilidad del padre y de la madre, es decir, de los padres. Padres en plural indica masculino y femenino. Va a ser una gran responsabilidad de los padres que esa formación en sus hijos se dé. Y esto no va a honrar
única y exclusivamente a esos padres, sino principalmente va a honrar al Dios que nos dio ese regalo que son los hijos. En segundo lugar, tenemos que los hijos que nosotros procreamos están siendo concebidos y traídos a la luz en un mundo lleno de serpientes, lleno de agresores, lleno de ideas confusas, sobre todo, y lo peor, lleno de un materialismo voraz, de un materialismo que penetra en las almas desde temprano, un materialismo que hace que se apegue la personalidad de las generaciones nuevas a lo físico, a lo material, a las riquezas materiales, y a que lo espiritual se vaya quedando atrás. Entonces este mundo, que está caracterizado por personas muy ricas, muy ricas, muy ricas, y otras muy pobres, muy pobres, muy pobres, me estoy refiriendo a lo material, hace que en ambos polos, los muy ricos, muy ricos, muy ricos, no necesitan a Dios porque lo tienen todo, no se acercan a Dios. Y los muy pobres, muy pobres, muy pobres, entonces pues tampoco creen en Dios porque no tienen nada. No tienen nada, piden y piden y piden, pero Dios, ¿dónde está? ¿Dónde lo ven? No tienen una conciencia de lo que es, ninguno de los dos polos tiene una conciencia de lo que es la riqueza espiritual, que es muy diferente a lo que es ser rico materialmente. Se puede ser ambas cosas, pobre espiritualmente, pero rico en lo espiritual, y rico en lo material, pero también rico en lo espiritual, y compartir aquella riqueza material que tenemos con otras personas, con otros hermanos, con el prójimo por amor. Es decir, que no es el pecado ser rico, el pecado es ser ciego ante el amor al prójimo y no compartir nuestros bienes con aquellos más necesitados. Ese es el pecado. Y el pobre no es pobre porque es pecador. El pobre es pobre porque quién sabe qué posibilidades no ha tenido en la vida, en qué ambientes ha nacido o bajo qué regímenes se encuentra. Y es pobre, pero puede ser muy rico espiritualmente y tener la palabra de Dios morando en su corazón. De manera que podemos podemos continuar viendo en los hijos una oportunidad que Dios nos da para que nosotros expandamos lo que es el carácter, la personalidad de Dios, la voluntad de Dios y los resultados que hay en la vida cuando se sigue a este Dios. El mundo lleno de serpientes, de peligros, de tentaciones, y los padres somos los llamados a ser los guías, los protectores, los escudos que sirvan a estos niños de protección para liberarlos de los ataques, de las mordidas de esta serpiente. Yo me estoy refiriendo con esto, por ejemplo, a una serie de ideologías, filosofías, tendencias modernistas que están tratando de echar a un lado la palabra de Dios, la enseñanza de la iglesia. Déjenme decirles que la iglesia se encuentra plantada en medio de un gran desierto. En el medio de este desierto en que no habita nada espiritual bueno, lo único espiritual bueno que hay se llama la iglesia de Dios. Y este es un llamado para que la iglesia de Dios se comporte como la embajadora del reino que es. Para ello tiene que crear generaciones sanas en lo espiritual. No podemos entregarle a nuestros hijos a las ideologías inclusivistas y de otros tipos que se están predicando por ahí y que se están promulgando por ahí. Ideologías que aprovechan las debilidades del conocimiento, las debilidades espirituales de la personalidad para desde edades tempranas influirlas y pervertirlas. Debemos educar niños en la palabra de Dios. Los niños que crecen educados en la palabra de Dios son personas socialmente útiles, socialmente positivas, son personas de bien, son personas que ayudan, que cooperan con la humanidad en todo cuanto es bueno, son personas que tienen su pensamiento centrado en la justicia, son personas que evitan la maldad. Esos son niños educados en la palabra de Dios y no en este tipo de ideologías extrañas que son ideologías del tiempo final. Por último, debemos ser responsables. Nosotros los padres no podemos vivir teniendo hijos y comportarnos irresponsablemente hacia esto. Proverbios 22:6
lo dice claramente. Es una énfasis. Ustedes lean estas escrituras después con calma y las analizan y las estudian. Proverbios 22:6. Enfatizar la importancia que tiene que los padres tengan realmente una responsabilidad madura y consciente en cuanto a una activa enseñanza, guianza y protección. Enseñanza, guianza y protección de nuestros hijos. Es muy necesario también educar a padres, no solamente a hijos, educar a padres en que estos tres aspectos, enseñanza, guianza y protección, Dios los ha puesto en sus manos. No basta con decir, Señor, te entrego a mi hijo. Sí, usted está entregando a su hijo al padre que se lo dio como herencia, pero el padre ha delegado a usted en usted una responsabilidad de enseñar, guiar y proteger a esa criatura. Son tiempos difíciles y son tiempos peligrosos, sobre todo para personas como los bebés o los infantes, cuya mente es un campo fértil que no debemos dejar profanar por cualquiera. Que sea la palabra de Dios la semilla que caiga en ese terreno y que fructifique para bien espiritual. Protejamos a nuestros hijos del mundo agresivo en que vivimos. Salmo 127, versículo 3, léanlo y mediten en ello. Les dejo con la bendición pastoral de 2 Corintios 13:14. Amén.